precisamente donde nos quedamos en nuestra última clase, que fueron las actitudes del demandado. Voy a tratar de avanzar lo más posible para emparejar con la sección D, sin antes, no dejar de mencionar que estamos a las puertas ya de nuestro examen final. Si logramos avanzar en esta clase como lo hicimos en la sección D, presumo que estaríamos terminando nuestro curso el próximo viernes. Solo si hubiese necesidad, utilizaríamos el miércoles 19, si no, nos miraríamos hasta el jueves 20 para nuestro examen final. Entonces vamos a explicar la noche de hoy, siempre en las actitudes del demandado, la figura del allanamiento, la figura procesal o institución procesal del allanamiento. El allanamiento no es otra cosa más que, pues vamos a crear la definición técnica, es una actitud activa y positiva del demandado. Activa porque si hay un qué hacer, ¿verdad? Y positiva porque esa actitud es en forma positiva hacia la demanda. Se recordarán que la rebeldía es una actitud negativa y pasiva, ¿verdad? Negativa porque hay un silencio, hay un no acudir a ese llamado que hace el juez. En cambio, acá es una actitud activa y positiva del demandado. El allanamiento es, en otras palabras, aceptar la pretensión de la parte actora. Por ejemplo, si a mí me demandan por 50,000 quetzales, me emplaza el juez, me concede los 9 días para que yo tome actitudes, no quiero problemas legales, voy con mi abogado y le digo, mire, quiero pagar. Entonces, con eso estoy aceptando la pretensión del actor. Quiero que tengan presente que no existe la contestación afirmativa de la demanda. Les decía a los compañeros de la D que si yo hubiese hecho el código, ahí en el 115, que ya lo vamos a leer, que está el fundamento legal del allanamiento, en lugar de llamarle allanamiento, le hubiese llamado yo contestación afirmativa de la demanda. Además, que tiende a confundir el allanamiento en materia procesal civil con el allanamiento en materia penal. Pero el legislador le quiso llamar así y así se llama, ¿verdad? Entonces, es como si contestáramos la demanda en sentido afirmativo, pero no existe la contestación afirmativa. Como vamos a ver más adelante, la demanda solo puede contestarse en sentido negativo, que sería la próxima actitud que vamos a analizar. Pero toqué la contestación negativa porque la demanda no puede contestarse en sentido afirmativo. Tácitamente eso sucede. Pero no puedo decirle al juez, comparezco ante usted respetuosamente a contestar la demanda en sentido afirmativo. Eso no lo puedo hacer porque no existe esa figura. ¿Qué le tengo que decir al juez? Comparezco ante usted respetuosamente a allanarme a la demanda. Así se llama la figura, allanamiento, ¿verdad? Entonces es aceptar la pretensión de la parte actora. Pero leamos el fundamento legal que está en el artículo 115. El epígrafe dice allanamiento, ¿verdad? Yo ya les comenté, le hubiese puesto en lugar de allanamiento contestación afirmativa de la demanda. Además, recalco, ¿verdad? No confundir el allanamiento que está regulado acá procesalmente en materia civil con el allanamiento que está regulado en el Código Procesal Penal, que ese es un registro del allanamiento de morada, ¿verdad?
Escuchamos casi a diario que el Ministerio Público realiza allanamientos. No es ese el allanamiento que estamos hablando como actitud del demandado. Entonces le damos el 115. Dice: si el demandado se allanare a la demanda. Entonces, ¿qué quiere decir esa partecita? Si el demandado se allanare a la demanda, eso quiere decir que el demandado está aceptando la pretensión de la parte actora. El juez, previa ratificación, fallará sin más trámite. Entendamos qué es esa ratificación. Eso quiere decir, o en la práctica, cómo es que se ratifica un allanamiento. Pues en el memorial de allanamiento, en la parte final, después del auxilio del abogado, hay que hacer una acta de legalización de firma. Me preguntaban en la otra sección si lo puede hacer el mismo abogado que auxilia. Mi respuesta o mi criterio es que no, porque lo que busca el legislador con esa ratificación, con esa legalización, es que no venga Juan de los Palotes, ¿verdad?, cualquier otra persona, y se allane en mi nombre. Entonces, para que el juez entienda que sí es la persona demandada a la que se está allanando, pues la ley pide que se ratifique. Y una forma de manifestarle al juez esa ratificación es que ese memorial, ese escrito que se le presente al juez, debe de llevar firma legalizada. Aún así, a veces, si el juez tuviese duda, cita al demandado para que vaya a ratificar personalmente. Pero eso es lo que quiere decir el artículo cuando dice el juez previa ratificación, ¿verdad? Y podría ser incluso pregunta de un examen privado, ¿verdad? ¿Cómo es que se ratifica el allanamiento? Entonces, su respuesta sería que el memorial en donde se presente el allanamiento, después del auxilio del abogado, debe de legalizarse la firma del demandado, ¿verdad?, que es la parte que se está allanando al proceso o a la demanda. Y luego fallará sin más trámite. Lo otro que tendríamos que tener claro del allanamiento es que hay dos formas de allanamiento, una que es total y otra que es parcial. Por ejemplo, me están demandando 50,000 quetzales y pues yo no quiero problemas, pero no tengo los 50,000 quetzales, me allano parcialmente y doy 30,000. Entonces, ahí hay un allanamiento parcial. Continuará el juicio en la parte donde no hubo arreglo o acuerdo, o donde hay litis, donde hay discusión. Yo solo acepto que lo que debo son 30,000 y me allano parcialmente. Entonces, el allanamiento puede ser total o puede ser parcial. Dejo abierto para que ustedes puedan hacer alguna pregunta con esta figura del allanamiento. Disculpe, licenciado, ¿podría volver a explicar lo que quiere decir allanamiento total y parcial? Se explicaba que el allanamiento hay dos clases. Total, ¿verdad?, cuando acepto totalmente la pretensión de la parte actora. En el ejemplo que usé, me demandaron por 50,000 quetzales. Entonces me allané totalmente al proceso o a la demanda. Y parcial, cuando solo acepto parcialmente la pretensión de la parte actora. Entonces, tendrá que continuar el juicio sobre la parte donde no hubo arreglo. Por eso es que el allanamiento puede ser total o puede ser parcial. ¿Se entendió? Sí, licenciado, muy amable. Muy bien, pues es una figura fácil de entender, no es complicada. Lo único que tenemos que tener claro es que la contestación afirmativa de la demanda no existe. Si nosotros quisiéramos aceptar la pretensión del actor, pues eso se llama allanamiento, ¿verdad?
me allano a la demanda, ya sea en forma total o en forma parcial. Pasaríamos inmediatamente entonces, si no hay dudas con el allanamiento, a la siguiente actitud del demandado, que es la contestación de la demanda. ¿Sí? Es que no pude apuntar lo demás. Sí, buenas noches. Usted dijo cómo se ratifica el allanamiento. En el memorial donde se presente el allanamiento después del auxilio del abogado y que se debe de legalizar las firmas. No sé si... La firma de la parte demandada. Hay que hacer un acta de legalización. Mi criterio, ¿verdad? Y mi consejo es que no sea el mismo abogado que está auxiliando, sino que se apoye con otro notario para darle certeza jurídica. Es lo que comúnmente conocemos como una auténtica, ¿verdad? Pero técnicamente la conocemos como acta de legalización de firmas, que está regulada en el artículo 55 de nuestro Código de Notariado, donde también tenemos la legalización de fotocopias de documentos, ¿verdad? En las literales A y en las literales B del 55 del Código de Notariado. ¿Estamos? Muchas gracias, licenciado. A la orden. Entonces, les estaba por explicar la contestación de demanda. Si quieren, primero ubiquemos el fundamento legal, que es en el artículo 118. Ya ubicada la contestación de demanda con su fundamento legal, pues vamos a tratar de crear una definición técnica, ¿verdad? La contestación de demanda es una actitud activa, ¿verdad? Porque sí hay un quehacer de la parte demandada, pero es activa y negativa. Les recuerdo, la rebeldía es actitud negativa y pasiva. El allanamiento es actitud activa y positiva. La contestación de la demanda es actitud activa, pero negativa del demandado. En otras palabras, la contestación de demanda es oponernos a la pretensión de la parte actora. La demanda solo puede contestarse en sentido negativo. No existe la contestación afirmativa. Si le quisiéramos encontrar un nombre a eso, procesal, se llama allanamiento. Entonces, con la contestación de la demanda, contrario a lo que hacemos con el allanamiento, que se está aceptando la pretensión de la parte actora, con la contestación de la demanda nos estamos oponiendo a esa pretensión. El motivo de la comparecencia de nuestro escrito, recuérdense que nosotros ya sabemos hacer introducciones. Lamentablemente el tiempo no nos alcanzó para más, pero si Dios quiere, nos permite y en octavo semestre nos alcanza el tiempo, pues vamos a continuar con otras partes de ese primer escrito. Pero ya sabemos que en la introducción se designa el juez, la persona que comparece, un lugar para recibir notificaciones del auxilio profesional y luego está el motivo de la comparecencia. Entonces, en esta actitud del demandado, el motivo de la comparecencia nos quedaría así: comparezco ante usted respetuosamente a contestar la demanda. Punto y final. No es necesario que le pongamos en forma negativa, porque al contestar la demanda, tácitamente se debe de entender que es en forma negativa, que nos estamos oponiendo a la pretensión de la parte actora. Ya en la relación de los hechos, pues le explicamos al juez que nos oponemos, que tenemos estos medios de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así nos quedaría un ejemplo de un motivo de la comparecencia. Pero le damos el 118. Dice, contestación de la demanda, dice el epígrafe, punto y final. Ya observaron que no dice en forma negativa. Luego dice, la contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda.
Entonces, ahí tenemos que viajar otra vez a recordar los requisitos de ese primer escrito, que es la demanda. Porque el 118 nos dice que esa contestación de demanda debe de llenar los mismos requisitos que el escrito de demanda. Entonces, recordemos 50, 61, 63, 79, 106, 107, 108, Código Procesal Civil y Mercantil, más el 196, 197 y 159 de la Ley del Organismo Judicial. Una introducción, una relación de hechos, un apartado de prueba, un fundamento de derecho, las peticiones y un cierre. Eso es lo que nos dice el 18, que la contestación de demanda debe de llenar los mismos requisitos que el escrito de demanda. Sigamos leyendo. Dice, si hubiere de acompañarse documentos, será aplicable lo dispuesto en el artículo 107 y 108. Para mí, última línea del artículo no debería de existir, porque ya lo dice anteriormente que debe llenar los mismos requisitos que el escrito de demanda. Y se recordarán que el 107 y 108 nos hablan de la prueba documental, que si el actor ofrece prueba documental, debe de acompañarlo al escrito de demanda. Entonces, si la contestación de demanda debe llenar los mismos requisitos que la demanda y ofrece prueba documental, también debe de acompañar su prueba documental a ese escrito de contestación de demanda. Creo pues que el legislador lo que quiso fue recordarnos acá donde dice, si hubiere de acompañarse documento, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Quiso dejarnos ahí un pequeño recordatorio porque es importantísimo el tema de la prueba documental. Luego pasemos al segundo párrafo. Dice, al contestar la demanda, si se recordarán, ese segundo párrafo ya lo habíamos leído en alguna oportunidad cuando explicamos las excepciones perentorias, el momento procesal para interponer excepciones perentorias es al contestar la demanda, tal como lo dice el segundo párrafo. Dice, al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Luego dice, las nacidas después de la contestación de la demanda, pongan atención a eso, las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. No quiero entrar a analizar en séptimo semestre este tema de las nacidas después de contestar la demanda, porque en octavo semestre quiero explicar, si Dios quiere, las impugnaciones. Y estas que habla el artículo 118, segundo párrafo, en la última parte, se tramitan dentro de la apelación. Y si entro ahorita a hablar de ellas, tengo que hablar de la apelación y me salgo de contexto. Entonces dejémoslas guardaditas y es más, no les quiero perjudicar en su examen final. Si yo le pregunto cuál es el trámite de las excepciones perentorias, usted responde, se interponen al contestar la demanda y se resuelven en sentencia. Note que estas van en el proceso principal. Se interponen al contestar la demanda y se resuelven en sentencia. Recuerde que las previas o dilatorias, su trámite es incidental y aplicamos supletoriamente el trámite de los incidentes que está en la ley del organismo judicial.
Entonces, anote, las excepciones perentorias tienen trámite específico y van en el proceso principal. ¿Cuál es el trámite? Se interponen al contestar la demanda y se resuelven en sentencia. Las otras no las voy a explicar, por lógica no vendrán en su examen. Y si Dios quiere que usted y yo estemos en 8º semestre, nos dé vida, pues vamos a poder explicarlas de mejor manera, sin crear confusión, cuando les explique el trámite del recurso de apelación. Dejo abierto por si hay alguna inquietud, alguna pregunta, algo que quedó en el tintero, algo que no se entendió. Sí, licenciado, buenas noches. Disculpe, yo no pude anotar esto que dijo ahorita de las excepciones perentorias. Gabriela, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Repito, pues, ¿verdad? El trámite de las excepciones perentorias es el siguiente. Se interponen al contestar la demanda y se resuelven en sentencia. Tienen un trámite específico, ¿verdad? Van dentro del proceso principal, dentro del juicio ordinario. Las excepciones previas o dilatorias, como no tienen un trámite específico, nos manda a un incidente. Tenemos que aplicar supletoriamente los incidentes que están reguladas en la ley del organismo judicial del 135 al 140. En otras palabras, ¿verdad?, para reforzar, las excepciones perentorias no se tramitan en la vía de los incidentes. Van en el proceso principal, se interponen al contestar la demanda y se resuelven en sentencia. Y agregué, ¿verdad?, que las que habla el código, las nacidas después de contestar la demanda, no las voy a explicar en 7º semestre, sino hasta en 8º semestre, para no crearle confusión ni ponerle mayor grado de dificultad en su examen. Porque si las explico ahorita, tengo que explicar las impugnaciones. Y ese tema lo voy a explicar en 8º semestre. ¿Se entendió? Sí, licenciado, muchas gracias. Excelente. Pues, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga inquietudes, interrogantes, dudas? Bueno. Licenciado, buenas noches. Edgar Fernando, diga. Buenas noches. Licenciado, disculpe, buenas noches. Tuve un inconveniente al entrar en internet, entonces solo escuché la parte donde usted decía que nos íbamos a ver hasta el 20 de este mes. Entonces no sé qué otras indicaciones dio. Disculpe. Sí, simplemente, pues, como una introducción, un saludo. Les dije que ya estábamos a las puertas de nuestro examen final, que yo tengo programado, ¿verdad?, que nuestra última clase sea el viernes, salvo que, pues, por alguna situación tuviese necesidad de utilizar el miércoles 19, porque de lo contrario nos miraríamos hasta el jueves 20, que es nuestro examen final. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias, licenciado. No se dio ninguna otra indicación especial, ¿verdad? Simplemente pintarles el panorama de cómo está programado nuestro curso. Y primero Dios, ya en 8º semestre, cuando estemos en Procesal Civil 2, vamos a poder profundizar en muchos aspectos más, porque vamos a tener que refrendar, volver al juicio ordinario, porque no olviden, ¿verdad?, que es el proceso tipo y es el que nos sirve para el juicio oral, el juicio sumario, el arbitraje, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la importancia ahora de que le pongamos mucha atención al juicio ordinario, entender todas estas instituciones, porque las vamos a tener que ver en el oral, en el sumario, en el arbitraje, etcétera. Lo que van a cambiar, pues, es el procedimiento, ¿verdad? Pero quieren decir lo mismo en el oral, en el sumario y en el arbitraje.
Por eso es que el juicio ordinario es un proceso tipo, ¿verdad? Además de ser un juicio de conocimiento y que en él se tramita todo lo que no tiene un trámite específico. No sé si hay más dudas. Bueno, entonces, si ya entendimos a la orden la contestación de la demanda, voy a solo hacer una síntesis de los aspectos torales, ¿verdad? Uno, que debe llenar los mismos requisitos que el escrito de demanda. Eso es importante. Dos, ¿verdad? Que ahí nace el momento procesal para interponer excepciones perentorias, ¿verdad? Las cuales se resuelven hasta en sentencia. Luego, la contestación de demanda es una actitud activa, ¿verdad? Porque sí hay un quehacer del demandado, solo que en forma negativa, ¿verdad? En otras palabras, quiere decir que cuando contesto la demanda me estoy oponiendo a la pretensión de la parte actora. Les voy a hacer un ejemplo de un motivo de comparecencia ya interponiendo perentorias, porque ya vimos que el momento procesal de las excepciones perentorias es al contestar la demanda, su interposición. Entonces, el motivo de la comparecencia quedaría así: comparezco ante usted respetuosamente a contestar la demanda y a interponer la excepción perentoria. Recuérdense la que use de ejemplo, de pago, ¿verdad? Porque recuérdense que las excepciones perentorias son innóminas, no tienen nombre, ¿verdad? Yo le pongo el nombre según la ocasión. Y cuando expliqué las perentorias, la que yo usé al final y que aterricé, le puse excepción perentoria de pago. Y puede ser un pago total o puede ser un pago parcial. Entonces la llamo así, excepción perentoria de pago total. Y ya en los hechos, pues narro, ¿verdad? De qué trata la oposición, luego la excepción, con qué medios de prueba pretendo pues probar, etcétera, etcétera. Entonces, así nos quedaría un primer escrito de contestación de demanda, donde a la vez estamos interponiendo una excepción perentoria. No creo esto confusión, dejo abierta otra vez participación, por si creo duda. Bueno. Yo creo que se refrendó, ¿verdad? Y quedó el ejemplo en qué momento se interpone la excepción perentoria, no un memorial para la contestación y otro memorial para la excepción. En un mismo memorial se contesta la demanda y ahí mismo intercepción perentoria que a usted le va a servir para destruir la pretensión de la parte actora. Entonces, habiéndose entendido qué es la contestación de demanda, paso inmediatamente a otra figura procesal, que es la reconvención, otra figura como posible actitud del demandado. Fíjense que los que tienen mi libro y lo han leído, espero que sí, me encontré en una oportunidad a un compañero que me dijo: yo tengo sus 11 libros. Pues que me alegra, lo felicito. Pero le pregunté, ¿ya los leo? No, todavía no. Bueno, entonces, ¿para qué los compró, verdad? Yo creo que si se hace la inversión de comprar un libro es precisamente para leerlo, ¿verdad? Para reforzar, para apoyar mis estudios. Pues les decía que los que tienen mi libro y lo han leído, yo explico ahí la reconvención y yo me inventé este nombre. Yo le puse una metamorfosis procesal, así le llamé. Hago la aclaración que técnicamente con un buen léxico jurídico no es apropiado, es para que se entienda qué sucede en el proceso con la reconvención. Ustedes saben que en un capullo, ¿verdad?, hay un gusanito, cuando lo rompe, empieza a darse una metamorfosis, que se convierte ese gusanito
en una bella mariposa, ¿verdad? Pues algo así sucede en el proceso cuando presentamos la reconvención, porque la reconvención, ya vamos con la definición técnica, eso sí lo es, ¿verdad? Lo de la metamorfosis es un invento mío para fines didácticos, llamémosle así. Ahora va, ¿qué es la reconvención? La reconvención es una contrademanda, donde el actor se convierte en demandado y el demandado se convierte en actor. Repito, la reconvención es una contrademanda, donde el actor se convierte en demandado y el demandado se convierte en actor. O sea, ese fenómeno sucede dentro del proceso cuando el demandado toma esa actitud de reconvenir. Está convirtiendo al actor en demandado y el demandado se convierte en la parte actora. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que me demandan a mí por 50,000 quetzales. Pensemos que son daños y perjuicios. Es un área de daños y perjuicios. Pero resulta que el que ocasionó daños fue la parte actora. Entonces vengo como demandado, contesto la demanda y ahí mismo, porque ya nos vamos a dar cuenta en el fundamento legal, que es el 119, que la reconvención se presenta al contestar la demanda. Entonces contesto la demanda y ahí mismo presento la reconvención. Y en los hechos, pues explico al juez que no fui yo quien ocasionó daños, sino él fue, que se pasó un semáforo en rojo, hay testigos, no sé, hay un parte policiaco, un informe de Metra, no sé, ¿verdad? Eso va a depender los medios de prueba que yo tenga para reforzar mi reconvención. Pero ¿qué estoy haciendo con la reconvención? Convirtiendo al actor en demandado y yo como demandado me estoy convirtiendo en actor. Pero leamos el fundamento legal que está en el artículo 119. Dice artículo 119, el epígrafe reconvención. Yo con mi puño de letra le pondría contrademanda, ¿verdad? Porque eso es la reconvención, una contrademanda, solo que sucede esa metamorfosis procesal, ¿verdad? Donde el actor se convierte en demandado y el demandado se convierte en actor. Leamos. Dice, solamente al contestar la demanda podrá proponerse la reconvención. Subraye. Solamente al contestar la demanda podrá proponerse la reconvención. Nos está dando el momento procesal. Decir solamente al contestar la demanda, eso quiere decir que no otro momento. Entonces, si yo les preguntara en el examen cuál es el momento procesal para interponer la reconvención, respuesta, al contestar la demanda. Y le agregaría, como dice el artículo, solamente al contestar la demanda podrá proponerse la reconvención. Fundamento legal 119. ¿Cómo nos quedaría un ejemplo de un escrito donde voy a interponer la reconvención? Motivo de la comparecencia. Comparezco ante usted respetuosamente a contestar la demanda y a interponer la reconvención. Entonces, así nos quedaría ese escrito. Bueno, recuérdense que para destruir la pretensión también iría la excepción perentoria. Entonces, miremos un escrito motivo de la comparecencia con las tres figuras procesales. Comparezco respetuosamente a contestar la demanda, punto y coma, a interponer la excepción perentoria de pago total y a presentar la reconvención. Entonces, puede ser que se hayan comprometido a pagarse mutuamente los gastos, ¿verdad?
Entonces, por eso me sirve la excepción perentoria para destruir, ¿verdad? Y resulta que, pues, él ya no se quiso hacer responsable de cierto gasto y sobre ahí voy a reconvenir, ¿verdad? En los hechos narro, ¿verdad? Que es ahí, en los hechos es donde se narra, por eso se llaman hechos. Ahí está la narración de los hechos que debe ser clara y precisa. Entonces, así nos quedaría un motivo de la comparecencia. Antes de seguir con la lectura del 119, quisiera preguntar si hasta ahí hay alguna duda. Licenciado, disculpe, yo sí tengo una. En este caso, con la reconvención, no hay una definición así de que es una actitud activa y negativa, o solamente se coloca que es una contrademanda. La definición que yo les di, esa es, la reconvención es una contrademanda, ¿verdad? Ahí ya no usamos ni lo activo, ni lo pasivo, ni lo negativo. Aquí hay una definición específica. La reconvención es una contrademanda donde el actor se convierte en demandado, es parte de la definición, y el demandado se convierte en actor. Esa es la definición. Correcto. Gracias, Lic. Ok. Yo, en mis locuras, para poderlo explicar en mis clases de una forma didáctica y fácil de entender, se me ocurrió ponerle una metamorfosis procesal, ¿verdad? Pero no vayan a usar ustedes en un privado mi ejemplo, ¿verdad? Es para que lo entiendan y después con buen léxico jurídico ustedes lo puedan explicar y no meterse en problemas. ¿Y quién les dijo eso, verdad? Que era una metamorfosis, ¿verdad? Si se les sale, pues les autorizo que digan que fui yo, ¿verdad? Pero por cuestiones didácticas, ¿verdad? La definición es la que les di. La reconvención es una contrademanda donde el actor se convierte en demandado y el demandado se convierte en actor, ¿verdad? El momento procesal para interponer la reconvención es al contestar la demanda. Entonces, sigamos con la lectura del artículo porque vamos a descubrir dos requisitos que nos exige la ley para que proceda la reconvención. Dice, siempre que se llenen los requisitos siguientes, dice el artículo, que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda y no deba seguirse por distintos trámites. A veces, como bien lo decía Evelyn previamente a nuestra clase, solo leyendo artículos a veces no entendemos, se necesita la explicación. Esta parte está un poquito confusa, yo les voy a explicar. Lo que quiere decir la ley es que los dos requisitos, uno es que tenga conexión con el asunto principal y dos, que se tramite en la misma vía. Estamos hablando de la reconvención. Le voy a poner un ejemplo. Voy a usar ahorita un juicio ordinario de divorcio. Viene la esposa y demanda al esposo pidiéndole el divorcio. Esa es la demanda ordinaria de divorcio. E invoca como causal el abandono del hogar. Cuando emplazan al esposo y lee la demanda, dice, no, si yo no fui quien abandonó el hogar, y se lo cuenta a su abogado. Viene el abogado y dice, vamos a reconvenir, vamos a contrademandar. No solo contesta la demanda, ¿verdad?, oponiéndose a la pretensión de la parte actora, imagino que tendrá su excepción perentoria, pero además va a reconvenir. Entonces, si se dan cuenta, la reconvención tiene conexión con el asunto principal y se tramita en la misma vía ordinaria. Les voy a decir cuándo no procede la reconvención. Por ejemplo, en este mismo caso, demandaron el divorcio. Viene el esposo, ¿verdad?,
y molesto va a reconvenir, o en este caso mejor cambiemos los papeles. Quien demanda el divorcio es el esposo, la esposa es la demandada. Molesta, dice, no, no solo me está pidiendo, ahora voy a reconvenir y le voy a pedir alimentos. Ahí no procede la reconvención porque no hay conexión. Alimentos es motivo de otro proceso y se tramita en la vía oral. Entonces, eso es lo que nos dice el código, ¿verdad? Que debe haber conexión con el asunto principal y se debe tramitar en la misma vía. Le voy a poner otro ejemplo. Como viene el esposo y demanda el divorcio, ahora viene la esposa y molesta. En la reconvención le pide la desocupación de la casa. No procede, porque la desocupación es motivo de otro juicio y se tramita en la vía sumaria. Entonces, eso es lo que debemos de tener cuidado cuando presentemos la reconvención, que haya conexión con el asunto principal y se tramite en la misma vía. Porque les voy a explicar lo siguiente. Cuando el juez admite para su trámite la reconvención, le vuelve a dar los 9 días, ¿verdad?, en plaza, solo que ahora al actor como reconvenido, para que tome actitudes. También aquí el actor como reconvenido va a poder interponer excepciones previas contra el escrito de la reconvención dentro de los 6 días. Y dentro de los 9 podrán darse las actitudes del demandado, solo que ahora es del reconvenido. Si no toma ninguna actitud, igual se le va a declarar rebelde en la reconvención. Puede ser que el reconvenido se allane también y puede ser que conteste en sentido negativo la reconvención e interponga excepciones perentorias. Escuche bien, lo que ya no puede volverse a hacer es que él presente otra reconvención, porque si no se vuelve un carrito loco que va y viene y no nos movemos de la reconvención. O sea, la reconvención solo se puede presentar una vez, ¿verdad? Terminadas las actitudes, lo que sigue, que ya vamos a ver, que es el periodo probatorio, la vista, el auto para mejor y fallar, y la sentencia va a ser común para la demanda y la reconvención. Quiere decir que el juez en la sentencia tendrá que resolver, pronunciarse sobre la demanda y sobre la reconvención. Podría decir sin lugar la demanda, con lugar la reconvención. O podría decir con lugar la demanda, sin lugar la reconvención. Pero un mismo periodo probatorio, una misma vista, un mismo auto para mejor fallar si lo hubiere, y en una misma sentencia resolverá las dos figuras procesales. No sé si me entienden o los confundí, pregunten. Y quiero presumirles que muy pocos docentes, ¿verdad?, abogados, saben cómo es que funciona la reconvención. Saben qué es, pero cómo es que funciona, ¿verdad? Que vuelve como que al principio, ¿verdad? Se quedan como estancado el proceso principal. Vuelve acá, el juez admite para su trámite la reconvención en plaza, le da 9 días. Puede darse cualquiera de las actitudes, puede presentar excepciones previas contra el escrito de reconvención. Al contestar la demanda, puede interponer excepciones perentorias. Lo que ya no puede es volver a reconvenir, ¿verdad? La reconvención solo se puede interponer una vez. Puede darse la rebeldía si es que no toma ninguna actitud frente a la reconvención. Puede allanarse si él quiere, ¿verdad?, en forma total o parcial en relación a la reconvención, o contestar la reconvención en sentido negativo, interponer excepciones perentorias.
pero ya no puede volver a reconvenir. Lo que sigue es común para la demanda y para la reconvención. ¿Se entendió? Bueno. Tal como se los dije, perdón. Gabriela habló. Sí, licenciado, muchas gracias, sí se comprendió. Excelente. Tal como se los dije a los de la sección D, esta es una noche privilegiada, ¿verdad? Todos han venido con un entendimiento bien amplio y claro, ¿verdad? Hemos logrado avanzar. Entonces, terminadas las actitudes del demandado, vamos a pasar al periodo probatorio. Pero quiero hacerles un recordatorio de cómo va nuestro juicio ordinario. Demanda, emplazamiento. ¿Se recuerdan? 9 días, ¿verdad? ¿Para qué? Para tomar actitudes. Ahora me entenderá, no sé si fue un compañero o compañera que me decía, Lee, ¿cuáles son esas actitudes? Yo le dije, espérese, ¿verdad? Ya las voy a explicar. Ahora ya sabemos, ¿verdad? Puede ser la rebeldía, el allanamiento, la contestación de demanda, ahí interponemos excepciones perentorias y puede darse también la reconvención. Ya sabemos que de los 9 días hay 6 para interponer excepciones previas o dilatorias, mixtas o privilegiadas. Y su trámite nos vamos a un incidente que está regulado en la ley del organismo judicial del 135 al 140. Ahora ya sabemos que hay 2 clases de incidentes, de derecho y de hecho, ¿verdad? Miren qué bonito cuando uno ya puede recitar y entiende de lo que está hablando, no como un lorito que solo repite, ¿verdad? Ya sabemos qué es demanda, ya sabemos qué es emplazar, ya sabemos qué son las excepciones, qué son las actitudes. Siguiente estación en nuestro juicio ordinario, el periodo probatorio. Lo primero que tenemos que resaltar es lo que dice nuestra diapositiva. Solo es prueba lo que está en el artículo 128 del decreto ley 107. Nosotros ya sabemos que ese decreto ley 107 es nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y vamos al 128. Les explicaba a los de la sección D que el que hizo el programa del curso o los programas, que me imagino que fue el coordinador y director de área, con algunos docentes, hace muchos años, porque esos programas ya tienen muchos años, contempló, ¿verdad?, que un semestre las clases no eran suficientes y por eso en el programa dejó lecturas dirigidas y de ahí donde pues hemos tenido necesidad de apoyarnos con esas lecturas y nuestras 2 famosas comprobaciones de lectura que ya realizamos, porque no alcanza el tiempo realmente hablar de la prueba, como le explicaba en su momento a Evelyn, ¿verdad? Y disculpe, todavía tengo el sentimiento que no abordé la apreciación de la prueba, que está en el 127 y no es otra cosa que la valoración de la prueba, que medio lo voy a explicar, ¿verdad? Pero me quedó el sentimiento, pero se necesitaría mucho tiempo. Primero Dios, vamos a poder profundizar en 8º semestre en algunos temas, porque se repiten en el oral, en el sumario, en el arbitraje, etcétera, etcétera. Pero necesitaríamos demasiado tiempo, por eso es que yo, y en el programa, siguiendo el consejo, se quedó como una lectura dirigida. Pero ubiquémonos en el 128. Está la declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, el reconocimiento judicial, los documentos, los medios científicos de prueba y las presunciones, que pues se dividen en presunciones legales y presunciones humanas. En materia civil, solo podemos utilizar los medios de prueba que están en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. No es como en materia penal, que ahí todo es prueba.
Allá el 182 del Código Procesal Penal nos habla de una libertad probatoria. Todo lo que sea útil para encontrar la verdad en materia penal es prueba. Esta agüita que estoy tomando puede ser prueba en materia penal. Sin embargo, acá no está esa agüita regulada en el artículo 128. Solo tenemos la declaración de las partes, la declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, los documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Por eso es que en materia civil la prueba es tasada o legal. Eso quiere decir que debemos de respetar lo que está en el 128 y cumplir con los requisitos que nos pide cada medio de prueba. Entonces, eso es lo importante en el periodo probatorio. Luego, otro aspecto que debemos de saber es que existen 4 momentos procesales de la prueba y luego las formas de valorar la prueba, que eso es lo que de alguna manera Evelyn quería saber, lo de la apreciación de la prueba en el 127, que es la forma en que el juez va a valorar la prueba. Vamos a profundizar eso un poquito en el viernes. Hoy voy a explicar para irnos parejos con la sección D, porque hasta ahí nos alcanzó el tiempo con los 4 momentos procesales de la prueba. Si recordarán, ya habíamos tocado uno de esos momentos, que era el ofrecimiento, porque los medios de prueba se ofrecen en el escrito de demanda. Ese es el momento procesal. Pero repito que estos 4 momentos procesales son vinculantes. Recuérdese del vínculo matrimonial. Eso quiere decir que no se puede romper, separar. Lo único que disuelve o rompe el vínculo matrimonial es el divorcio. Pero acá en la prueba, en estos 4 momentos, no existe el divorcio, ¿verdad? Son vinculantes y deben de guardar un orden cronológico. Vinculante quiere decir que no puede existir uno sin el otro. Y orden cronológico es que se debe respetar que primero se ofrece, después se propone, luego se da el diligenciamiento y por último la valoración. ¿Cuándo es que se ofrece? Para el actor en su escrito de demanda, para el demandado al contestar la demanda. No olvide que la contestación de demanda debe de llenar los mismos requisitos que el escrito de demanda. Si para el actor es requisito ofrecer ahí sus medios de prueba, es requisito para el demandado ofrecer sus medios de prueba al contestar la demanda. ¿Cuándo es que se hace la proposición? La proposición de la prueba se hace cuando nos notifican que se abrió a prueba el proceso. Entonces, a través de un memorial, ¿verdad?, comparecemos en el motivo de la comparecencia a decirle al juez que comparecemos a proponer los medios de prueba ofrecidos en mi escrito de demanda o el demandado en su escrito de contestación de demanda. Y ahí mismo en ese memorial se pide su diligenciamiento. ¿Cuándo es que se va a diligenciar la prueba? En el plazo que nos dé el juez en el juicio ordinario, que lo vamos a ver más adelante, los plazos que hay, ahí se va a diligenciar los medios de prueba. Ahora, ¿cuándo es que se va a dar la valoración de la prueba? O, como preguntaba Evelyn, la apreciación de la prueba, que es igual que la valoración, cuando el juez va a dictar sentencia. Entonces, en ese momento es cuando el juez va a valorar los medios de prueba. Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Dejo abierto por si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda en relación a esto.
Lick, buenas noches, con una pregunta. Cuando dijo más o menos la definición donde buenas noches, cuando nos indicaba que era cronológico, también dijo que era, es que son vinculante. Vinculante. Vinculante es que no puede existir uno sin el otro. O sea, no se puede dar para explicarle una valoración si no hubo un ofrecimiento. Ok. Muy bien, Lick, muchas gracias. No puede diligenciarse un medio de prueba si no se hizo la proposición. Entonces, en ese orden cronológico, primero se ofrece, después se hace la proposición, luego se hace el diligenciamiento y por último la valoración. Repito, ¿cuándo se hace el ofrecimiento? Para el actor en su demanda, para el demandado al contestar la demanda. ¿Cuándo se propone? ¿Verdad? Para ambos, ¿verdad? Se propone cuando nos notifican que se abrió a prueba el proceso a través de un memorial. Ahí mismo propongo los medios de prueba que ofrecí y pido su diligenciamiento. ¿Cuándo es que se van a diligenciar esos medios de prueba? En el periodo probatorio. Y por último, ¿verdad? En ese orden cronológico, se va a dar la valoración o la apreciación de la prueba, que es en la sentencia. En ese momento es que el juez, ¿verdad?, va a valorar los medios de prueba. ¿Me entendió? Sí, Lick, muchas gracias. Bueno, ¿entendieron los demás compañeritos? Bueno. Sí, licenciado. Pues justamente, perdón, sí. Justamente llegamos al mismo tiempo, ¿verdad? De como que estuviera grabada la clase. El mismo contenido, mismo tiempo abordado, casi las mismas preguntas como dudas. Entonces, estamos ya sobre la hora, 8:10 de la noche, y pues si no hay alguna inquietud, alguna duda, solo recordarles que el jueves 20 es nuestro examen final en el horario ya habitual de 8 de la noche, y pues yo presumo que nuestra última clase sería este viernes. Solo si sucediera algo extraordinario, utilizaríamos el miércoles 19, si no, pues nos estaríamos despidiendo de Procesal Civil 1 semestre este viernes. Hoy no me queda más que desearles una feliz noche, que descansen, y si Dios nos da vida y Él quiere, nos vemos primero Dios el próximo viernes. Licenciado, perdón, solo una consultita para, digamos, la mecánica para el examen final. ¿Tiene contemplado nuevamente una comprobación de lectura o en esta ocasión solamente sería el examen final? Ahorita nos vamos únicamente con nuestro examen final, ¿verdad? Ya no nos da chance de una comprobación, porque eso retardaría que yo les reporte su nota, de luego, pues, un montón de problemas administrativos. Entonces, solo nos vamos con un examen final donde el reglamento dice que debe evaluarse todo, ¿verdad? No solo lo que vimos del segundo parcial para acá, sino todo el contenido del curso. Entonces, lógicamente, haciendo más énfasis sobre los últimos temas, ¿verdad? ¿Estamos? Ok, correcto. Y por último, con la asistencia, ¿igual va a tener algún tipo de ponderación o ya no va a tener ningún tipo de ponderación para el final? La asistencia sí va a tener ponderación, ¿verdad? Eso sí, porque pues hay que premiar a los que han sido diligentes, se han conectado, han recibido sus clases, pues ese es un premio que yo les doy, ¿verdad? Entonces, y un castigo, llamémosle así, que qué más castigo que no aprender, ¿verdad? El que no se conectó, el que no puso atención, etcétera. Pero también, pues, si al final no llega a zona mínima, no tendrá tampoco derecho a examen final, si tiene derecho y no aprobó el curso a retrasada, no la dan en retrasada, pues tendrá
también el Via Crucis de ir a una escuela de vacaciones. No ganó la escuela de vacaciones a repetir el curso, ¿verdad? Entonces, así estaría estipulado. Dígame. Licenciado, buenas noches, perdone que lo interrumpa. Fíjese que como yo sí asistí a mi primer examen, ¿verdad? Pero no me subieron nota, tampoco tuve respuesta vía electrónica. Y como no han subido exámenes, las notas aún, entonces no sé si ahí vendrá también mi nota, perdón, Elic. Con todo respeto, pero me imagino que no se conectó ese día. Yo dije que ahorita el sistema no me permite introducir notas. Y expliqué que los que tuvieron problema con su nota, cuando me habilite el sistema y consignemos el segundo parcial, ahí vamos a aprovechar para consignarle a los que tuvieron problema con el primer parcial. Ya lo había aclarado, pero gracias, no está de más, ¿verdad? Y por respeto también a su persona, responderle su pregunta, ¿verdad? Gracias, Lick. Disculpe. Que todos los que tuvieron problema en el primer parcial con su nota, el sistema ya no permitió, ¿verdad? En las revisiones, etcétera, pero ya está todo solucionado. Cuando nos abra el sistema la posibilidad, pues vamos a reportarles su nota. Yo espero en Dios que antes del jueves ya tengan ustedes su nota del segundo parcial para ver su zona. No sé si van a haber algunos que no lleguen a zona mínima. No, la verdad no sabría decirles, va a depender de cómo les fue en un segundo parcial, tanto con sus laboratorios, su comprobación de lectura y asistencia, ¿verdad? Pero la verdad, créame, es cansado, casi 250 alumnos en cada sección, ¿verdad? Tabular laboratorios, comprobación de lectura, exámenes, etcétera, etcétera, pero estoy haciéndome el propósito y lo tengo que hacer antes de que sea su examen final. Ustedes ya tengan su nota integrada del primer parcial y segundo parcial. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Buenas noches, licenciado. Pues que Dios les bendiga y... Licenciado.